¿Cómo están mis queridos hermanos? Estamos felices de que hoy sea sábado. Y como hemos estado entendiendo todo este tiempo, el sábado no es un asunto solamente de descansar 24 horas. El sábado resulta siendo Cristo en nosotros. Eso es entrar en el reposo del Señor. Así que recibamos a Cristo en este su santo día. He allí la importancia también, mis queridos hermanos, de poder recibir el sábado en familia. Esto es una práctica, queridos hermanos, de recibir a Cristo en nosotros. Así que tengamos presente este asunto. Quisiera, después de haberles dicho esto, comentarles nuevamente, ya que el sábado pasado también lo hicimos, que está muy pronto por realizarse este viaje misionero para Chile. Y estamos preparando esto, preparando los mensajes y pues dedicando tiempo para que el Señor pueda obrar de manera especial en esta campaña. Y como en cada oportunidad que el Señor nos permite hacer uso de su palabra. Anunciamos el sábado pasado, y también permítame por favor hacerlo en esta oportunidad, que estaremos visitando Tegualda, estaremos también en Frutilla, en Nueva Braunau, ¿no? Que esto está en la zona, ¿no? de Puerto Montt, Puerto Varas también. Y también estaremos pues visitando Chillán. En todos estos lugares que hemos mencionado, pues el Señor nos permitirá en algunos un día, quizás en otros 2 días, presentar la palabra de Dios. Así que muy pronto estaremos dando las fechas exactas o los días exactos que estaremos en cada uno de estos lugares. Así que, queridos hermanos, gracias por vuestras oraciones, gracias también por todos los preparativos que nuestros hermanos allá están realizando, y pues rogamos también al Señor que Él pueda proveer para cada una de estas cosas. Así que, mis queridos hermanos, en un mismo espíritu, pronto también estaremos en Chile para hacer la obra que el Señor nos ha pedido hacer. Dicho sea de paso, estaremos también, Dios mediante, repartiendo materiales allá en Chile. Nuestros hermanos están haciendo las coordinaciones para que podamos tener el conflicto de los siglos y también algunos otros materiales de inspiración para poder hacer impacto en los lugares donde el Señor nos permite estar. Así que, queridos hermanos, estén atentos a los anuncios, a los vídeos que subimos también en este canal, a las publicaciones que hacemos también por Facebook, en la página Ministerio Preparadores del Camino, para que podamos estar en coordinación, podamos estar en un mismo espíritu, y también haciéndole recordar que las oraciones son muy importantes y valiosas, porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Y sabemos que con el Espíritu del Señor, pues esta obra tendrá éxito. No es con espada ni con ejército, dice la palabra de Dios, sino con mi Espíritu. El Señor ha hecho todo lo posible y ya ha dado todo lo necesario para que su obra tenga éxito aquí en la tierra. ¿Crees en esto? Yo creo en esto. Así que estamos dando esos pasos de fe, y esto es maravilloso. Cuando damos esos pasos de fe, vemos la mano del Señor obrando y conduciendo y dirigiendo este camino, la obra del Señor. Así que gozosos y confiados en el Señor, avanzamos como viendo al invisible, mis queridos hermanos. Y eso que cale profundo en nuestros corazones. Avanzamos como viendo al invisible. Durante estos días que hemos estado pasando, el Señor nos dio la oportunidad también que podamos como familia poder realizar también obra misionera. Y en esta oportunidad, pues el Señor permitió que podamos salir a repartir literatura. Y el énfasis que hacemos, queridos hermanos, cuando publicamos esto en redes sociales, es que no necesitas
querido hermano, hermana, estar ligado a un ministerio o ligada a una organización o algo para que empieces a hacer la obra del Señor. Enfatizamos que una familia puede ser un ministerio. Una familia igual, un ministerio. El Señor te ha dado familia. El Señor te ha dado un ministerio para hacer. Según los dones que el Señor les ha dado, estos dones puestos en sus manos y usados para honra y gloria del Señor, pues pueden ayudar en la salvación de muchas almas. Para la honra y la gloria del Señor, tu familia puede trabajar como un ministerio y servir así al Señor. Recuerden que la mies es mucha y son pocos los obreros. Así que, ¿qué estás haciendo por Cristo? Esto es lo que el Señor nos ha pedido hacer, queridos hermanos. Lo que te ha pedido hacer el Señor es lo que tú debes hacer. Y que cada cosa sea guiada por Él. Recuerda, esta no es nuestra obra. Esta obra es de Dios. Y nuevamente te hago esta pregunta. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Mientras Él libertad nos da. Así que hoy toma la decisión de poder servir al Señor en lo que Él te ha pedido hacer en el lugar donde Él te ha puesto. Amén. Alabado sea el Señor. Esto es realmente maravilloso. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, pastor, ore por mi familia, estamos pasando pruebas. Todos pasamos pruebas. Y de manera especial las pruebas espirituales que pasamos, mis queridos hermanos. Somos fortalecidos en medio de estas pruebas cuando dedicamos tiempo a hacer la obra del Señor. Y esto les digo, queridos hermanos, porque esto sucede también con nosotros y esto ponemos en práctica también en nuestra vida. Mis queridos hermanos, dedicar tiempo para hacer la obra del Señor nos fortalece espiritualmente. Esto es, sin lugar a dudas, el Señor obrando a través del ser humano. Y la presencia del Señor en cada miembro de la familia y la presencia del Señor en el hogar es lo que logra un equilibrio correcto. Es lo que logra realmente la armonía, la paz en el seno familiar. Así que, ¿qué esperas? Aquí tenemos una solución más también para poder dejar que el Señor intervenga en el diario vivir en casa, en nuestras familias. El Señor espera por ti. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Mientras vida Él te da. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Mientras libertad Él nos da. Los ángeles están deteniendo los vientos para que no soplen mientras el pueblo del Señor no termina de ser sellado. El Señor está haciendo su parte. Hagamos la parte que nos corresponde hacer. Mis hermanos, ahora sí, permítanme hablarles de lo que corresponde a este sábado. Hoy tenemos también un invitado especial y este hermano, yo sé que ustedes lo conocen, es nuestro hermano Emanuel Vallejos. Gustosamente él aceptó la invitación que le hicimos hace un tiempo atrás para que pueda participar también de esta serie de temas que el Señor ha permitido tener, ¿no? Con hermanos invitados, hermanos amigos, que en un mismo espíritu Él permite o ha permitido que podamos conocernos, relacionarnos y poder hacer una obra maravillosa. Esto en verdad, queridos hermanos, es un testimonio de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Guiados por el Señor, en unidad, en hermandad, en amor, es que podemos avanzar y hacer la obra a pesar de la distancia. Así que voy a dejar el tiempo en esta oportunidad con nuestro hermano Emanuel Vallejos, que él está trayendo el mensaje de la palabra de Dios en este sábado. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes un pequeño tema titulado, o podríamos titularlo de alguna manera, la carta del apóstol Pablo a los adventistas del séptimo día. Es un tema dirigido no solamente a los adventistas en general, sino en particular a los ministros, a los que han sido llamados a predicar el Evangelio. Pero antes de abrir la palabra del Señor y antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración.
Querido Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en esta hora, sabiendo que tú nos amas y que tienes un propósito para nosotros cada vez que abrimos tu santa palabra. Ayúdanos a recibirla como tu palabra, como lo que es, como la instrucción que tienes para nosotros. Ayúdanos a ser humildes para recibir este mensaje de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, primeramente quiero saludar a todos los hermanos que están viendo este sermón de sábado. También quiero darle las gracias al hermano Carlos Cabello por la invitación para compartir este mensaje. Y quisiera que abran sus Biblias, que vayan abriendo sus Biblias en la carta a los Gálatas, pero antes de empezar a leer, voy a estar comentando algunas cosas. ¿Por qué esta es la carta del apóstol Pablo a la iglesia adventista del séptimo día, a los adventistas y en particular a los ministros que son llamados a predicar el mensaje adventista, el verdadero evangelio? ¿Y por qué no estoy torciendo las escrituras al dedicarlo exclusivamente a la iglesia adventista? Porque en realidad este sermón no es que le va a servir solamente a los adventistas, les va a servir a cualquiera, pero está dirigido especialmente a los adventistas. De la misma manera que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas no solamente le sirvió a los Gálatas, aunque estaba hablando de una situación particular de la iglesia de los Gálatas, que se habían apartado de la fe, que habían vuelto a la salvación por obras. Más allá de que esta carta está dirigida a los Gálatas, le ha servido a millones de cristianos en todas las épocas y nos sirve hasta el día de nosotros hoy. Y por eso, sin temor a equivocarme, sin temor a torcer las escrituras, sé que esto va dirigido también a la iglesia adventista y en especial a todos aquellos ministros que están siendo llamados a predicar un mensaje particular, que fueron llamados, que yo sé que en la mayoría de los casos, quizá no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, aquellos pastores, ministros, hermanos en la fe, tanto los ancianos de la iglesia locales como los ministros que han ido a estudiar teología, que han ido a prepararse como pastores, tuvieron un llamado real, la gran mayoría de ellos. Algunos quizá no, algunos fueron por otros intereses, pero la gran mayoría de ellos probablemente recibieron el llamado de parte de Dios y por eso este mensaje va dirigido a cada uno de ellos. Todo vamos a tomar de manera particular para nosotros mismos lo que vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Y por qué la carta a los Gálatas dirigido en realidad al pueblo adventista? Yo no voy a extenderme mucho en datos históricos porque hemos hablado ya bastante acerca de esto en diferentes videos, en diferentes programas, pero le voy a dar puntos que ustedes fácilmente pueden corroborar si nunca escucharon acerca de este tema. Son cosas muy sencillas de corroborar, muy fáciles de encontrar, ¿sí? No es que tienen que leerse toda una bibliografía, tienen que hacer un análisis histórico de toda la Review and Herald de todos los años y traducir del inglés al español, documentos secretos, ni nada por el estilo. Esto es muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar en las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista cómo eran antes de la muerte de los pioneros y cómo son ahora. Hacer simplemente una comparativa. Tomen las últimas doctrinas fundamentales que fueron publicadas antes de la muerte de Elena G. de White, que son las de 1914. De hecho, si se comunican conmigo, yo les puedo pasar el documento. Ustedes buscan las doctrinas fundamentales de 1914 de la Iglesia Adventista y las comparan con las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista en la actualidad y ustedes van a notar la diferencia. Y la gran diferencia la van a encontrar en las primeras doctrinas, en la doctrina 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque esas primeras doctrinas hablan acerca de quién es Dios y quién es Cristo, quién es su Hijo, y nos hablan acerca de qué es el Espíritu Santo, a quién le pertenece el Espíritu Santo, a quién representa el Espíritu Santo. Pero esas doctrinas fundamentales del año 1914, ni por asomo, ni de cerca, hablan de un Dios que sea una Trinidad, un Dios formado por tres personas, ni de cerca. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero eso era un credo que tenían ellos escritos que no era infalible, y después con el tiempo Dios fue enviando más luz, y entonces con esa luz adicional se corrigieron esos errores que habían en esas doctrinas fundamentales. Bueno, el siguiente punto que ustedes tienen que buscar es en los escritos de Elena G. de White, en la página o en la aplicación de Elena G. de White, pero si ustedes quieren me pueden pedir también a mí, yo les puedo enviar las citas, y solamente tienen que buscar la expresión principios fundamentales. ¿Por qué?
porque en la época de Elena G. White la expresión que se utilizaba para referirse a las doctrinas fundamentales era los principios fundamentales, incluso la palabra fundamento. Busquen en los escritos de Elena G. White y vean lo que ella decía acerca de esos principios fundamentales. Ella decía que esos principios fundamentales habían sido dirigidos por Dios y que no debían ser cambiados y que no debían ser movidos en lo absoluto. Que moverse de esos principios fundamentales significaría apostatar de la fe. Y ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones. Yo no tengo que argumentar más acerca de si la Iglesia Adventista hoy está en apostasía o no. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Ustedes pueden ver la relación y el estrechamiento que tiene con el movimiento ecuménico, con la Iglesia Católica, la deformación en la música, la mundanalidad dentro de la Iglesia, la ordenación de la mujer. Ustedes pueden ver muchos síntomas, pero esos son síntomas nada más. En realidad hay una raíz, hay un problema de fondo que tiene que ver con el abandono de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, el cambio de los fundamentos, de los principios fundamentales que se hicieron durante años y que nos han llevado a la condición actual de la Iglesia. Y por eso es que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde él los exhorta a volverse a la fe que habían recibido, a abandonar la apostasía, de que ellos se habían desviado del mensaje original que les había sido dado, es aplicable 100% al pueblo adventista. Así que lo único que ustedes tienen que hacer, si quieren corroborar esta información, es buscar los principios fundamentales de 1914, compararlo con los principios fundamentales de la actualidad de la Iglesia Adventista y después ver lo que decía Elena G. White sobre los principios fundamentales de su época, que no debían ser cambiados, que cambiarlos significaría apostatar de la fe, sería mover las columnas de la fe. Y dentro de esa fe original de los pioneros adventistas estaba la creencia en un Dios único, que era el Padre, era la persona del Padre, y que este Padre tenía un Hijo divino como Él, que era Jesucristo, su amado Hijo unigénito, el único Hijo engendrado, así lo llama Elena G. White en alguna de sus citas, el único Hijo engendrado, unigénito, y que había un Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo Elena G. White lo llama la vida de Cristo en el alma, el Espíritu de Cristo. Pongan en los escritos de Elena G. White, si lo quieren hacer muy fácil, pongan en la aplicación, en la página, Espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces Elena G. White se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo? Y si investigan un poco más van a encontrar que ella dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Y bueno, muchas otras citas donde ella destaca, sin entrar en muchos detalles, porque ella misma dice que el Espíritu Santo y su naturaleza es un misterio del cual hacemos bien en guardar silencio. Ella solamente se limita a decir lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. También se lo llama el Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Espíritu Santo de Dios. Todas esas expresiones son bíblicas y las podemos utilizar para referirnos al Espíritu Santo, pero nunca van a encontrar ustedes una cita del Espíritu de profecía, mucho menos un texto bíblico. Van a encontrar jamás que diga que Dios es un ser o un Dios formado por tres personas, que tres personas son coeternas y coiguales y que las tres forman un solo Dios. Nunca van a encontrar esa explicación que lamentablemente sí aparece en las creencias fundamentales actuales de la Iglesia Adventista. Por eso hubo un abandono de la fe, hubo un cambio en las doctrinas y es importante que nosotros, tanto los que somos miembros como los que somos ministros, tenemos que asumir esta responsabilidad de abandonar la tibieza y decidirnos por la verdad. Estamos en un tiempo, hermanos, en los cuales no podemos seguir siendo tibios, ¿sí? Apocalipsis capítulo 3 nos habla acerca del mensaje a la iglesia de la Odisea y nos dice: yo quisiera que seas frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y el mensaje para esa iglesia tibia, lamentablemente aplicable a la iglesia adventista en la actualidad, es: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está afuera de la iglesia de la Odisea, no está adentro, hay otro adentro. Hay un usurpador, hay un engañador, hay otro que no es Cristo. ¿Por qué hay otro que no es Cristo dentro de la iglesia de la Odisea? Porque los pastores, lamentablemente, algunos quizá sin intención y sin mala intención y con la mayor sinceridad, les han enseñado erróneamente
que el Espíritu Santo es otro que no es Cristo y que ellos tenían que dejar entrar en su corazón a otro que no sea Cristo, porque el Espíritu Santo no es Cristo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo es otro y usted tiene que recibir a otro. Entonces el mensaje a la iglesia de la Odisea es: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, que es la promesa del Consolador de Juan 14, ¿no? Cuando él dice: yo les enviaré otro Consolador. Los pastores adventistas dicen: ven, ese es otro, no es Cristo, es otro. Pero inmediatamente Cristo dice: vendremos a él y haremos morada con él, el Padre y el Hijo. Si me voy, vendré a vosotros, ¿sí? En aquel momento sabréis que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. El mismo contexto de Juan 14 dice que ese otro Consolador es Cristo de otra manera, en otra forma, en una manifestación espiritual. Pero lamentablemente el pueblo adventista ha sido engañado con respecto a esto y por eso, hermanos, se nos llama hoy a abandonar la tibieza. Y para abandonar la tibieza tenemos que tener una relación personal con Cristo y dejar de pensar en lo que otros van a decir acerca de nosotros, o si vamos a agradar a otros, o si vamos a trabajar para esta iglesia o para aquella, si nos van a contratar o no, si nos van a quitar el sueldo o no, si vamos a perder nuestra reputación. Y esto se lo digo especialmente a los ministros, porque muchos ministros no predican el verdadero mensaje que ellos conocen y saben que es verdad acerca del Padre y el Hijo, por el temor a perder su reputación, por el temor a perder el prestigio o que la gente los deje de escuchar. Yo ya lo he visto con mis propios ojos, a pastores retroceder violentamente después de haber visto la verdad acerca de este tema. Después que les brilló la luz de este mensaje, volvieron rápidamente sobre sus pasos cuando vieron las consecuencias de aceptar este mensaje. Y se los digo a todos los hermanos adventistas: usted puede predicar en la iglesia adventista la ordenación de la mujer, a usted no lo van a echar. Usted puede hacer culto celebration en la iglesia adventista, a usted no lo van a echar. Usted puede predicar el universalismo en la iglesia adventista, a usted no lo van a echar. Pero si usted predica que Dios tiene un hijo, usted no va a durar ni 2 semanas en esa iglesia. A usted le van a tapar la boca, porque si hay algo que Satanás odia, es el mensaje de que Dios tiene un hijo. Por eso esta carta, hermanos, a los Gálatas, que vamos a leer ahora a continuación, es tan apropiada para cada uno de nosotros como mensajeros, como ministros, como predicadores, ancianos. No importa si usted tiene un ministerio público o no, el ministerio que hacemos si es privado, igual somos llamados a ser ministros de reconciliación. Esta carta es para nosotros, para que abandonemos la tibieza, para que dejemos de agradar a los hombres y empecemos a agradar a Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, son unos pocos versículos nada más que vamos a leer, pero que son muy importantes para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Voy a leer primeramente la salutación, que dice así: Pablo, apóstol, y entre paréntesis aparece: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Fíjense cuánta información hay en solo este versículo, hermanos. Pablo es apóstol no de hombres ni por hombres. Cuando ustedes leen la Biblia, hermanos, y ven Hechos de los Apóstoles, ven los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a ver que hay un orden evangélico en la iglesia. En la iglesia primitiva hay un orden evangélico. De paso pueden buscar en Primeros Escritos ese capítulo titulado El orden evangélico, que es la manera en que la iglesia se ordena, ¿sí? No todo es por voto popular, no todo es por democracia, no todo lo eligen los hombres. Hay cosas que los hombres eligen, que la iglesia elige, hay cosas que solamente elige Dios. Y ustedes van a ver que hay solamente 3 funciones, 3 ministerios en los cuales los varones son ordenados. O sea, 3 ministerios que llevan ordenación, ¿sí? Que llevan imposición de manos. Uno es el diaconado. El diaconado es una función que trata de abarcar cuestiones que no están tan relacionadas con el tema de la palabra de Dios, de predicar la palabra, ¿sí? Aunque tienen que ser predicadores también, o tienen que tener la capacidad de poder presentar las Escrituras, como Esteban o como Felipe, ¿sí? Que son diáconos de Hechos de los Apóstoles, pero ellos estaban encargados de servir a las mesas,
de servir a los que necesitaban, de administrar cuestiones más materiales más que de la palabra del Señor, aunque estaban preparados para predicar. Luego están los ancianos, ¿sí? Los ancianos en la Biblia aparecen también como pastores o presbíteros, ¿sí? Anciano, pastor, presbítero son la misma cosa, obispo también, ¿sí? Todas esas expresiones aparecen en la Biblia, pero se refieren a la misma función. El anciano o pastor es un pastor local que no va de lugar en lugar, sino que se queda en una iglesia pastoreando a esa iglesia. Estos pastores son ordenados por los apóstoles. Los apóstoles son los que eligen a los pastores. Los diáconos los elige la iglesia. La iglesia elige quiénes van a ser los diáconos. Recuerden ustedes en Hechos, donde los apóstoles dijeron: busquen de entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que administren las mesas. Eso lo eligió la iglesia. Pero a los ancianos los elige el apóstol. El apóstol que va abriendo iglesias en diferentes lugares, él es el que elige qué persona está capacitada y le impone las manos para que pastoree ese lugar. Ahora, el apóstol no lo elige nadie. El apóstol es llamado por Cristo. El apóstol no es votado por una junta administrativa que decide qué persona es más fiel a la organización, qué persona es más obediente a sus superiores. No, el apóstol no se elige de esa manera. El apóstol es llamado. Tiene un llamamiento directo de parte de Cristo. Así fueron llamados los 12 apóstoles y así fue llamado también el apóstol Pablo. Cristo mismo se le apareció en el camino y lo llamó al apostolado. Por eso que el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos nosotros en la iglesia hemos sido llamados por Cristo? Sin la aprobación de una junta, sin el llamamiento formal de la iglesia. No digo que los que han sido llamados formalmente por la iglesia o que han sido votados por una junta no tengan el mismo llamado. Lo tienen, pero es a Dios a quien tienen que dar cuenta. Es a Dios a quien tienen que rendir al final si fueron fieles al mensaje o no. No a una organización, no a los hombres. Y el apóstol Pablo está hablando de la iglesia primitiva, la iglesia más pura de todas, la del primer siglo, la que era un jinete en caballo blanco que salía venciendo y para vencer, la iglesia más pura. Y el apóstol Pablo dice: yo soy un apóstol de Dios, no llamado por hombres ni para hombres, refiriéndose a los hombres que administraban la iglesia en aquel tiempo, que era una iglesia mucho más pura que la de ahora, sin duda. Nadie me va a discutir de que la iglesia primitiva era más pura que la de la actualidad. Y sin embargo el apóstol Pablo dice: yo no trabajo para esos hombres, no trabajo para esos hombres. ¿Cuánto más hoy en una época de apostasía tremenda? Los ministros, pastores, ancianos, diáconos y cada uno de los miembros que has recibido el llamado del ministerio de la reconciliación no deberían sacudirse ya de los compromisos terrenales, sacudirse ya del qué dirán, de si me van a desglosar, de si voy a perder mi sueldo, si voy a perder esto, voy a perder aquello, y empezar a trabajar para Dios, porque no son ministros llamados por hombres ni con intereses humanos, sino que son ministros llamados para predicar la verdad. El apóstol Pablo arranca con los tapones de punta, como podríamos decir, ¿no? En Argentina, arrancó con los tapones de punta, arrancó de frente. Yo soy un apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y acá deja bien claro, y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Qué tremendo esto, hermanos. El apóstol Pablo arranca cada una de sus salutaciones. Lean todas después cuando tengan tiempo. Lean todas las salutaciones del apóstol Pablo y van a ver que en todas esas salutaciones él deja claro quién es Dios y quién es Cristo. Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el que resucitó de los muertos a Cristo. Es verdad que Cristo entregaba su vida y tenía poder para volverla a tomar, pero Cristo se sujeta en todo al Padre y Él esperó que el Padre lo llame. Él esperó que el Padre lo llame y lo resucite de entre los muertos. Así que acá deja claro nuevamente este tema de la deidad. Dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjense la enumeración, ¿no? Esto es de parte de Pablo, que es siervo de Dios, y de Jesucristo, dos personas ahí, el Padre y el Hijo, y los hermanos. Y los hermanos. Ahí menciona a todas las personas que están involucradas en esa carta. Esta carta va dirigida a la iglesia de los Gálatas, pero para nosotros es para la iglesia adventista. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Nuevamente se deja claro que hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo. ¿Sí? Pueden leer después 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, que es el Padre, y hay un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. El apóstol Pablo es uno de los que más claramente habla acerca de la personalidad de Dios y de Cristo. Pueden leer 1 Corintios 15, donde ahí Pablo dice claramente que el Padre sujetó debajo de los pies del Hijo todas las cosas, y que al final el Hijo mismo se va a sujetar al Padre nuevamente para que Dios sea todo en todos. Cuando se termine el conflicto, el Hijo mismo se va a sujetar al Padre, porque hay un solo Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo. Y en el versículo 4 dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Fíjense que la entrega de Cristo, cuando Cristo se da a sí mismo por nosotros, lo hace en conformidad con la voluntad de Dios el Padre. Dice: al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. Ahora, esta es solamente la salutación. Ahora vamos a entrar con la amonestación. Y fíjense que esta amonestación va cargada con un testimonio personal. Hermanos, si yo quiero que ustedes reciban esta amonestación en el nombre del Señor Jesús, también como parte de un testimonio personal. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Qué tremendo esto, hermanos. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y dice: yo estoy asombrado de que tan pronto se hayan traspasado, se hayan cambiado del verdadero evangelio de la gracia de Cristo a otro evangelio. Se nos presentó otro evangelio. Vuelvo y les repito, busquen solamente las doctrinas fundamentales de 1914 y compárenlas con las doctrinas fundamentales de la iglesia actuales, y van a ver que es otro evangelio, es otro Dios. Cristo es otra persona. Cristo no es el mismísimo Hijo de Dios unigénito engendrado por el Padre, sino que ahora Cristo es la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Dios no es una persona, ahora Dios son tres personas que forman un solo Dios. Eso ha cambiado totalmente. Y el apóstol Pablo dice: yo estoy asombrado de que tan rápido se hayan cambiado. Y hermanos, no fue rápido el proceso en la iglesia adventista. En la iglesia adventista hasta el año 1915, que es la muerte de Elena G. de White, hasta el 1914 que se dieron esas doctrinas, no hallaba cabida la palabra Trinidad en las doctrinas fundamentales. Pero en 1932 la iglesia adventista puso dentro de las doctrinas fundamentales la palabra Trinidad. Empezó a utilizar la palabra Trinidad. Sin embargo, esta doctrina no fue votada por la iglesia adventista sino hasta el año 1980. Tengan eso en mente, hasta el año 1980, 65 años después de la muerte de Elena G. de White, es que se vota por conferencia general la doctrina de la Trinidad, que hoy forma parte de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Esto es tremendo, hermanos. Fue un proceso lento, fue un proceso que llevó tiempo, pero sigue siendo asombroso, sigue siendo desconcertante. ¿Cómo puede ser que permitimos eso como iglesia? ¿Cómo puede ser que haya pasado eso, que los fundamentos hayan sido cambiados? Entonces dice en el verso 7, no que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este cambio en la iglesia adventista no ocurrió por casualidad, no fue simplemente un olvido, un desgaste, una distracción del pueblo, no es que dice que con el paso del tiempo nos fuimos copiando de otras religiones o de otras denominaciones. No fue que pasó esto, sino que la iglesia adventista fue literalmente infiltrada. La iglesia adventista fue penetrada por personas que no eran adventistas. Y uno de ellos fue el pastor Leroy Fromm. El pastor Leroy Fromm fue el que primeramente empezó a introducir la idea de la Trinidad, y no solamente cambiar esta doctrina, ¿sí?, de la deidad a la Trinidad, sino también cambiar otros aspectos de nuestras creencias acerca de Cristo. Los adventistas creíamos, en la época de Elena G. White y de los pioneros, que Cristo había tomado nuestra naturaleza humana caída, con todo lo que implica. No voy a hablar acerca de ese tema ahora. Pero Leroy Fromm fue uno de los que promovió la idea de que en realidad Cristo tenía una naturaleza diferente a la nuestra, de la misma manera que los católicos siempre han creído. Y por eso es que
Se sospecha, yo no lo puedo decir a ciencia cierta, hay varios videos que han hecho recientemente, pueden buscarlo en internet, uno de ellos que se llama El primer infiltrado en la iglesia adventista, ¿sí? Bastante documentados, pero se sospecha que Leroy Fromm fue uno de los más importantes infiltrados que tuvo la iglesia adventista. No es que no haya habido otros, pero es probablemente la persona que más influyó en la iglesia adventista para que ocurrieran estos cambios. Entonces, no es que los Gálatas se fueron a otro evangelio porque a ellos se les ocurrió, o porque ellos dijeron vamos a ir cambiando, vamos a ir evolucionando, sino que hubieron personas que se metieron para llevarlos a ese otro evangelio, para perturbarlos, dice, ¿no? Y el apóstol Pablo es una persona que habla muchísimo acerca de la infiltración, ¿sí? Él dice que no es de extrañar que haya ministros que se disfrazan como ministros de justicia, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él mismo lo dice, amonestando a las iglesias para que estén atentos, para que estén alertas, para que prueben a los espíritus si son de Dios, para que prueben con las escrituras si lo que dice un ministro es así o no. Ahora, en el versículo 8, hermanos, se acaba toda la veneración que debemos tenerle nosotros a los hombres, toda la sumisión que supuestamente se nos ha enseñado a tenerle a los grandes pastores de la iglesia adventista. Yo me acuerdo cuando recién iniciaba en la iglesia adventista, fui a visitar una iglesia en particular y ahí estuve hablando con un hermano y este hermano me empezó a hablar acerca de unos libros de Leroy Fromm y yo le dije, yo no tengo idea quién es Leroy Fromm. Y él me dijo, oh, ¿cómo no sabés quién es Leroy Fromm? Es uno de los teólogos más importantes de la iglesia y era una veneración que se tenía por este pastor, ¿sí? Así como por otros también, que hay una veneración hacia los pastores. ¿Los pastores pueden ser utilizados por Dios? Sí pueden ser utilizados por Dios. ¿Pueden ser utilizados durante la gran parte de su vida? Sí. ¿Puede ser que durante un periodo nomás de su vida? Sí. ¿Puede ser que poco tiempo de su vida sean utilizados? Sí. ¿Puede ser que sean utilizados por Satanás durante toda su vida? También. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia que tenemos que ver? Si habla conforme a las Escrituras, es verdad. Si no habla conforme a las Escrituras, por más título de pastor, teología o doctorado que tenga, no es verdad. Yo sé que nos cuesta a nosotros, como seres humanos carnales, dejar de seguir a la mayoría o cuestionar cosas que están establecidas como si fueran sacrosantas, pero tenemos que hacerlo en honor a la verdad. El apóstol Pablo no tenía ningún problema. No voy a leer todos los incidentes que se mencionan en la carta a los Gálatas, pero el apóstol Pablo no tenía ningún problema de decirle a Pedro, un apóstol de Cristo, reconocido por toda la iglesia, que estaba en un fingimiento, en una simulación que era contraria al Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo no tenía ningún problema en decírselo, porque él no seguía a hombres, porque él no seguía a la mayoría, sino que seguía el escrito está. Entonces en el versículo 8 dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, que no sea el que recibimos, hermanos, el que recibimos cuando teníamos el espíritu de profecía, cuando éramos una iglesia profética. Esto es muy importante, hermanos. La iglesia de Dios en el tiempo final tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y retiene el testimonio de Jesucristo. Eso significa que tiene un profeta en su medio, tiene un profeta vivo en su medio. Y la iglesia adventista, hasta que murió Elena G. White, estaba cumpliendo esa profecía. Teníamos un profeta vivo en nuestro medio. Pero ¿por qué Dios levantaría profeta en nuestra época si ya la profeta que se nos dio fue rechazada y sus libros fueron apilados ahí en el olvido y fueron dejados de lado para recibir a la nueva teología? ¿Por qué Dios levantaría profeta nuevamente? Yo estoy seguro de que en el tiempo final, en las últimas instancias de la historia de la humanidad, los 144.000, muchos de ellos, si no todos, van a profetizar también. Van a tener ese don de la profecía, porque estos son llamados siervos en el libro del Apocalipsis. De hecho, el ángel Gabriel le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Ahora la iglesia adventista ha rechazado a su profeta. Ha dejado de lado los consejos sobre salud, sobre alimentación, sobre la organización de la iglesia, sobre el mensaje que tiene que ser dado. ¿Cuál es el mensaje que tiene que ser dado en este tiempo? El conflicto de los siglos, el Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, el deseo de todas las gentes. Esos son los libros que tienen que ser repartidos como hojas de otoño. Ahora estamos trabajando en un proyecto, Dios mediante, le pido permiso al hermano
Cabello para mencionarlo. Estamos trabajando en un proyecto de distribuir un libro con los capítulos finales de la historia del conflicto. Se va a llamar El Conflicto Final, que pueden entrar a la página web y pueden ver un poco de qué se trata el proyecto, de repartirlo como hojas de otoño, y estamos invitando a todos los ministerios que quieran participar a imprimir este libro y a poder distribuirlo y poder llegar a cada vez más gente con un compendio de quizá los eventos más importantes del final de la historia para que las personas lo puedan leer, ¿sí? Pero ese es el mensaje que tenemos que dar, ese es el mensaje de los 3 ángeles. Entonces el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Ni un ángel del cielo, ni aun los mismos apóstoles, mucho menos tenemos que hablar de que, no, fulano es doctor en teología, él sabrá lo que es verdad. No, Dios le va a reclamar a usted en el tiempo final, si usted creyó la verdad que estaba claramente revelada en las Escrituras. O si usted confió en un intérprete. Si usted confió en un intérprete de la ley, y recuerden esa expresión, los intérpretes de la ley. ¿Saben quién fue el primer intérprete de la ley? Satanás. Satanás fue el primer intérprete de la ley. Por eso Jesús se enfrentó a los intérpretes de la ley. Eran los que venían a molestar a Cristo constantemente, los que rechazaban las Escrituras, los que engañaban al pueblo. ¿Por qué Satanás fue el primer intérprete de la ley? Porque Dios dio una ley, dijo, no comas, porque vas a morir. No había misterio en esas palabras, no había una lengua que había que descifrar, no había mensajes ocultos, no había teología, no había interpretación, no había doctorado, no había nada de eso, no había hermenéutica, no había exégesis, no había nada de eso, esas palabras complicadas. Cualquier ser humano, hasta un niño, podía entender qué significaban esas palabras. No comas, porque morirás. Así que vino la serpiente y dijo, yo voy a interpretar las palabras de Dios. En realidad lo que Él quiere decir es esto. Y ahí empezó el engaño de Satanás, el primer intérprete de la ley. Y Cristo tuvo que enfrentar a los intérpretes de la ley de su época, explicándole lo que la Biblia decía de manera clara y sencilla. Y hoy el pueblo adventista tiene que enfrentar el mismo proceso. Tiene que enfrentar a los intérpretes de la ley. Cuando la Biblia dice Dios es uno, viene el intérprete y dice no, en realidad uno significa varios. Cuando la Biblia dice Jesús es el Hijo de Dios, viene el intérprete y dice no, en realidad hijo significa otra cosa. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, viene el intérprete y dice no, en realidad engendrado significa de que fue puesto en un trono y que fue entronizado. Mentiras de Satanás, mentira de los intérpretes de la ley. Y ustedes van a tener que hacer frente al intérprete de la ley. Y pueden creer la mentira o pueden creer lo que está claramente revelado. Si viene un ángel del cielo o alguno de los apóstoles o algún doctor de la ley y les da un evangelio diferente, sea anatema. Bien claro, hermanos, sea anatema. Y me gusta lo que añade en el versículo 9, porque eso usa otra expresión que a mí me encanta, que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con la manera con la que nosotros nos acercamos a la Biblia como palabra de Dios. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra recibido es muy importante, hermanos. Hemos olvidado lo que significa recibir. Nosotros nos hemos puesto en el lugar de jueces que evalúan la palabra, que la juzgan, que la critican, ¿sí? De hecho hay 2 fuentes de donde viene la Biblia. Uno es el texto crítico, un texto crítico que viene a reinterpretar la Biblia, que viene a traer una nueva visión de la Biblia, y está el texto recibido, que yo creo que fue dirigido por Dios que se utilizara esa palabra, ¿no? El textus receptus. Esa es la Biblia protestante verdadera, no la Biblia adulterada con catolicismo. La Biblia protestante verdadera es el texto recibido, ¿sí? Que son la Reina Valera, 1960 para atrás, ¿sí? Que es la Biblia King James, que era la que utilizaban nuestros pioneros adventistas. Es el texto recibido, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta palabra recibir? Porque nosotros recibimos la palabra, nosotros no la cuestionamos. Nosotros no la juzgamos, no la ponemos en un laboratorio, la diseccionamos para ver si esta palabrita significa esto o aquello, si hay un significado oculto. No hacemos eso. Los hijos de Dios reciben la palabra, porque Dios es nuestro Padre, Dios no es un objeto de estudio, ¿sí? Dios no es una materia académica de estudio.
Así le han lavado el cerebro lamentablemente a los teólogos. Este es un problema, porque esto se transmite después a la iglesia. Dios es nuestro Padre y la Biblia es su palabra y nosotros recibimos la palabra de nuestro Padre, la recibimos. Y tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Hay dos maneras de acercarse a la Biblia, con el ojo crítico, ¿sí? Yo soy el teólogo, yo soy el experto, yo voy a decir qué es lo que la Biblia quiere decir, o como niños. Los que no sean como niños no van a poder entrar al reino de los cielos porque tienen que recibir como niños la palabra del Señor. Si la Biblia dice, no comas del árbol porque morirás, ¿qué significa? No comas del árbol porque morirás. Si la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios engendrado, Jesús es el Hijo de Dios engendrado. No hay otra explicación. Si la Biblia dice que Dios es uno y que no hay otro Dios, es que Dios es uno, el Padre es uno y que tiene un Hijo, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos extraviemos a un evangelio diferente, no porque haya otro, sino porque hay hombres que se metieron encubiertamente para perturbar al pueblo de Dios. Volvamos a la palabra que habíamos recibido. Recibamos la palabra, ¿sí? Este es un libro que lamentablemente nunca he podido conseguir, pero si alguno lo consigue, es muy recomendable. Se llama Recibiendo la Palabra. Recibiendo la Palabra. Es un libro escrito, publicado por la Iglesia Adventista. Entonces, dice el versículo 10. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pastores, ancianos, diáconos, hermanos que están escuchando este mensaje, ministros independientes, ministerios independientes que están escuchando este mensaje, ¿para qué trabajamos? ¿Trabajamos por amor a las almas, por amor a Dios, o trabajamos por dinero? ¿Trabajamos por amor a las almas, predicamos por amor a las almas, o buscamos un prestigio personal, o buscamos una honra personal? Porque el orgullo, hermanos, y la vanidad es algo que ha invadido nuestras iglesias. El hecho de ser llamados de una manera o de otra, que se nos llame pastor, que se nos llame ministro, que se nos llame doctor, que se nos llame esto o aquello. Y no digo que esté mal que a un hermano que se dedica al pastorado se le llame pastor, pero yo he visto a predicadores presentándose de esa manera. Mi nombre es el pastor tal y tal cosa. Mi nombre es doctor tal y tal cosa. ¿Sí? Y cuando se le dice, hola hermano, uno le saluda, ¿no? Hola hermano, y no, pastor. Pastor fulano. Hermanos, mucha gente está trabajando por dinero y mucha gente está trabajando por el prestigio, por la honra personal. Pero ¿para quién trabajamos cada uno de nosotros? ¿Trabajamos por las almas? ¿Por amor a Cristo simplemente? Si nosotros buscamos servir a los hombres, no podemos servir a Cristo. Así de claro, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede hacer las dos cosas. Usted quiere servir a Dios, olvídese de lo que van a pensar los hombres. Usted quiere servir a su prójimo, servir a los hermanos que están en oscuridad, ir a predicar por amor a ellos, olvídese de si le van a pagar o no le van a pagar por eso. Olvídese si va a tener los recursos o no va a tener los recursos. Hágalo por fe. Empiece a caminar para predicar. Si usted está pensando si lo van a desglosar por predicar el mensaje de la deidad, entonces, hermano, usted nunca va a predicar el mensaje de la deidad. Porque o agrada a los hombres o agrada a Dios. O sirve a los hombres o sirve a Dios. No hay otra opción. Entonces dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense esto, hermanos, esto es tan importante para nosotros. No está diciendo acá el apóstol Pablo de que no tengamos que escuchar a ningún hombre. Nosotros cuando vamos a la iglesia los sábados a la mañana escuchamos a otros hombres predicar. Mucha gente me escucha a mí predicar los sábados, o lo escucha al pastor Carlos o a cualquier otro ministro que está predicando o cualquier otro hermano que está compartiendo la palabra. Todos tenemos el deber de escuchar esas predicaciones, todos tenemos el deber de ser edificados y ayudados por otros hermanos. Pero necesitamos que esa palabra que es predicada por ese hermano la recibamos directamente de Dios, que podamos verlo en las Escrituras y decir, sí, claramente Dios me está hablando a mí. No por hombre, no por el predicador que está predicando, sino porque esa palabra hizo mella en mi corazón, porque la recibí en mi interior, porque comprendí el designio de Dios para mi vida. Entonces usted puede haber comprendido muchas verdades, pero usted necesita volver a recibirlas de parte de Dios.
Yo atravesé una crisis muy grande en una época de mi vida en la cual me replanteé seriamente si seguir predicando o no. Así que lo que hice fue volver a revisar todas las doctrinas de la Iglesia Adventista. Cada uno de los aspectos que la Iglesia Adventista enseñaba, los volví a replantear todos nuevamente. Había algunos que yo los cuestionaba o que yo no los entendía y los volví a estudiar con oración. Empecé a abrir mi corazón para recibir la palabra, no para cuestionar, sino para recibir, y empecé a ver que realmente la doctrina adventista era una doctrina verdadera. Yo me quedé en el adventismo porque hice una revisión y traté de ver que toda esa palabra estuviera de acuerdo entre sí y que hubiera una armonía perfecta. Y cada una de estas doctrinas fue probada al punto tal de que yo entendí que aún el chasco de 1844 era parte de un proceso de purificación de la iglesia, que estaba incluso profetizado con el chasco de los apóstoles que tuvieron cuando Cristo murió, y todo fue prácticamente de la misma manera. Yo comprendí que el mensaje adventista venía directamente del cielo y que no hay otro pueblo peculiar que tenga este mensaje. No es lo mismo que usted sea bautista del séptimo día, no es lo mismo que usted sea judío mesiánico, no es lo mismo. El mensaje adventista del séptimo día es único y parte de la peculiaridad de ese mensaje, que lamentablemente fue olvidado por la iglesia actual, es el mensaje del Padre y del Hijo. Nosotros necesitamos, hermanos, recibir la palabra y recibirla directamente de Cristo. No importa si usted me está escuchando a mí ahora. Si usted recibe esta palabra, va a ser Cristo hablándole a usted y usted va a poder decir: Cristo me lo dijo. ¿Dónde me lo dijo? En este pasaje, en este pasaje, en este pasaje. Dios me habló claramente. Fue en un sermón, un sábado a la mañana, está bien, ¿sí? Los hombres quedan de lado. Es la palabra la que obra, la que mueve esas fibras sensibles de nuestro ser, nos conmueve el corazón y nos lleva a tomar decisiones para vida eterna, ¿sí? Necesitamos recibir de parte de Cristo esa palabra. Y en el versículo 13 y 14 se nos habla acerca del testimonio del apóstol Pablo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, ellos sabían, la gran mayoría de los apóstoles conocían acerca de quién era Pablo, y de la iglesia en general conocían quién era Pablo porque su fama había sido grande como un gran perseguidor. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y las asolaba, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y acá entra el testimonio, que no solamente tuvo el apóstol Pablo, sino que hemos de tener cada uno de aquellos que hayamos aceptado esta verdad. Esta verdad y todas las verdades que forman parte del Evangelio eterno, ¿no? En algún momento hemos sido celosos, defensores de las tradiciones y los errores que nuestra propia iglesia nos enseñaba, y perseguíamos a los que pensaban distinto. Pero cuando Cristo toca nuestro corazón, nos llama a una misión mucho más elevada, que no depende de los hombres, que no depende de la honra terrenal, de que te llamen doctor, que te llamen pastor, o que te reconozcan en las iglesias, o te abran las puertas para predicar en todos lados. Ya no depende más de eso, no depende más de tu salario, de si vas a perder tu jubilación o si vas a perder ciertos privilegios. Ahora es una gloria que nadie le puede arrebatar al apóstol Pablo, que él lo decía de esta manera, ¿no? Cuando había iglesias que no lo reconocían, porque él lo pasó también. Había iglesias que no reconocían su apostolado y no lo sostenían económicamente. Decía: yo no estoy escribiendo esto para que ustedes me sostengan, porque nadie me va a quitar esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria del apóstol Pablo? De ser siervo de Cristo y depender 100% de Él y no de los hombres. Y no buscaba agradar a los hombres, por eso él decía las cosas directamente, con amor, con cariño, pero las decía. La verdad era verdad, y si se la tenía que decir al apóstol Pedro, se la decía también. Eso está en las páginas siguientes de esta misma carta. Así que el llamado a cada uno de estos pastores, ministros, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia, cada uno en su comunidad, cada uno con sus luchas, cada uno con sus sueños, con sus prioridades. ¿Qué es más importante? ¿La gloria de Cristo o el qué dirán? O si me van a desglosar, o si voy a perder esto o aquello. ¿Qué es más importante? Es la gloria de Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo perdió todo aquello que supuestamente tenía para recibir algo mayor, algo mejor, algo imperecedero, ¿sí? Que era el Evangelio de Cristo, de que Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Esto no lo digo yo, lo vamos a leer a continuación. Dice en el versículo 15 y versículo 16: mas cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios? Porque Pablo era un seguidor de Dios, supuestamente. Él servía a Dios. Que esto se cumple en las palabras, ¿no?, de Cristo, que aquellos que perseguían a la iglesia pensaban que rendían culto a Dios y servicio a Dios. El apóstol Pablo pensaba que rendía servicio a Dios. Pero hubo un momento en que Dios se agradó en manifestar que tenía un hijo. Se agradó en manifestar y revelar a su Hijo en el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dice, yo no consulté a carne ni a sangre. No consulté a carne ni a sangre. Hermanos, ¿cuántos hermanos hay ahora que han recibido la verdad de que Dios tiene un hijo? Dios se dignó revelarles que Él tiene un hijo y han salido corriendo a consultar a carne y sangre para ver si era verdad, en vez de consultar con las Escrituras para ver si las cosas eran así. El apóstol Pablo no salió corriendo a consultar a carne y sangre, no solamente a sus líderes espirituales anteriores, que eran los rabinos del judaísmo, ni aún a los apóstoles de Cristo, que eran reconocidos por la iglesia como ministros de Cristo, ni a ellos les fue a consultar. Él siguió la luz que le fue presentada delante de sus ojos de manera independiente de si el resto lo aceptaba o no, si el resto estaba de acuerdo o no. Entonces, hermanos, ¿cómo puede ser que posterguemos nuestra decisión de proclamar este mensaje por miedo al que dirán? ¿Cómo puede ser que sigamos en esa condición? En los versículos 18 y versículo 19 menciona que él, después de 3 años recién, conoció al apóstol Pedro y conoció a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, pero en el versículo 17, y para terminar, dice, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El título que lleva por lo menos este apartado en mi Biblia, no tengo los detalles de a qué fue a Arabia, pero dice fue un retiro preparatorio en Arabia. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, de esta misma carta, dice que en Arabia está el monte Sinaí, así que muy probablemente, a diferencia de lo que dicen los mapas, ¿no? En los mapas se ubica al Sinaí en la península del Sinaí, justamente se llama así, pero en realidad el monte Sinaí al parecer está en la península arábiga, ¿sí? Un poquito más al este de la península del Sinaí, por donde habrían pasado el pueblo de Israel también. Pero él dice que se fue a un peregrinaje a Arabia, fue a un retiro, fue a prepararse para su ministerio. Él estaba enfocado en lo que él tenía que hacer para con Dios. Está el apóstol Pedro allá, está Jacobo el hermano, bueno, está bien, pero yo primeramente, mi relación y mi compromiso es con Dios. Él fue a estar a solas con Dios en el monte Sinaí, muy probablemente fue a estar a solas con Dios para prepararse espiritualmente para la jornada que tenía que enfrentar, que era de predicar el evangelio contra todo terreno. Y el apóstol Pablo probablemente fue el más osado de todos los apóstoles. No por nada escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. Dios lo usó de manera poderosa. ¿Por qué? Porque se consideraba a sí mismo como abortivo, como el último de los apóstoles, como el más pecador de todos, el más indigno, que ni siquiera tendría que haber sido llamado a ser apóstol. Y sin embargo Dios lo usó poderosamente y aventajó no solamente a los de su nación cuando era un fariseo, cuando perseguía a la iglesia, sino que aventajó a los apóstoles de su propia época, ¿sí? A los que habían tenido un trato más estrecho con Cristo, que habían estado 3 años y medio preparándose con Cristo. Él, con la aparición que tuvo de Cristo, con las visiones que recibió, que él menciona que recibió también visiones, su experiencia personal con Cristo lo capacitó para ser el más grande de todos los apóstoles, el más prolífico, el más trabajador, el que más se sacrificó, que él lo enumera todas las cosas que él padeció por causa de Cristo. Entonces, hermanos, ¿en qué confiamos? ¿En preparación académica? Cuando el apóstol Pablo decía, yo decidí ir entre ustedes sin conocer más nada de sabiduría humana, sino solamente a Cristo y Cristo crucificado, el Hijo de Dios entregado por el Padre. Ese es el centro de toda la sabiduría, de ahí brota todo el conocimiento y la luz de la palabra del Señor. Si rechazamos eso, estamos cerrando la puerta a la sabiduría, por más que confiemos en capacitación académica. ¿En qué más estamos confiando? ¿En el apoyo de la iglesia? El apóstol Pablo no consultó a la iglesia para aceptar el evangelio de Cristo.
Él aceptó el Evangelio y se fue a preparar y después de un tiempo conoció a la iglesia. No es que él no reconociera el apostolado de Pedro, él lo reconocía, pero no confiaba en el hombre. No confiaba en el hombre. Usted va a reconocer a los pastores, reconocemos el llamamiento que tiene, como dije al principio de este sermón, reconocemos el llamamiento que tiene cada uno de los hermanos, pastores, ministros, que trabajan en el Evangelio, pero no confiamos en ellos nuestra misión. No confiamos en ellos nuestra salvación. Tenemos una relación personal con Cristo y el llamamiento a predicar es individual. Así que hermanos, recibamos en nuestro corazón la carta del apóstol Pablo a la iglesia adventista. Volvamos al Evangelio que hemos recibido originalmente. Abandonemos la apostasía a la que nos han llevado los falsos ministros y los falsos pastores. Dejemos de depositar nuestra confianza en los hombres y cumplamos nuestra misión de predicar este Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, porque Cristo viene pronto. Hermanos, que Dios les bendiga rica y poderosamente en este día de sábado. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de los hermanos que han estado compartiendo con nosotros este sermón. Gracias también al hermano Carlos Cabello por la invitación para participar en este sermón de sábado. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias por la palabra expuesta, sin lugar a dudas, que vino de parte del Señor. Qué importante mensaje para nuestras vidas, que sin lugar a dudas también nos invita a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. ¿Sí? La obra que tú y yo debiéramos hacer no puede estar sometida al hombre. Y no es dirigida realmente por el hombre. No puede ser dirigida realmente por el hombre. Esta obra debe ser dirigida por el Señor. Y así el Señor de esta obra pueda dar éxito como Él lo ha prometido. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión. Sabemos que ha sido de bendición y así que pedimos a todos nuestros hermanos pues puedan compartir también estos mensajes, puedan compartir también estos vídeos en el canal Preparadores del Camino, nuestro canal, pues también tenemos otros vídeos en los cuales sabemos que serán de bendición para muchos. Así que les invitamos también no solo a ver los mensajes que estamos publicando, sino también a poderlos compartir. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Un abrazo grande a la distancia de su servidor, el pastor Carlos Cabello, desde Santa Cruz, Bolivia. Y nos vemos el próximo sábado. Que el Señor les bendiga grandemente.